La producción de Amberes y en general la flamenca era de muy buena calidad, que es lo que la distinguió frente a las de España, por ejemplo, que había errores de ortografía. Ellos tenían muy buenos correctores que permitan evitar al máximo los errores ortográficos o que los márgenes no fueran iguales en cada página. Ellos dominaban mucho ese arte y entonces no había tantos problemas. Tenía una calidad en los grabados, en la organización de la página, en la composición de la página muy especial y eso hizo pues su gran interés por los demás. Por ejemplo, un autor como Cervantes, pero hay muchos otros, querían que algunas de sus ediciones salieran en Amberes, no necesariamente la primera, pero algunas las hacían imprimir en Amberes. Incluso hubo falsificaciones, lo que llamamos falsificaciones, es decir, unos libros que dicen haber sido publicados en Amberes, pero que son realmente impresos en Madrid o en Sevilla, y los reconocemos porque la calidad de la impresión no es tan buena como la de Amberes. Rubens, por ejemplo, hizo dibujos de portada, entonces se basaban en el dibujo y había unos grabadores después que grababan eso en cobre, ya no era en madera sino en cobre, y entonces también la calidad de la impresión, que no se corriera la tinta, por ejemplo, pero pues la base es buenos dibujantes y buenos grabadores que puedan reproducir estos dibujos. En Amberes y en general en Flandes los talleres tipográficos eran de familias, se heredaba de padre en hijo o a los sobrinos, incluso las mujeres a veces trabajaban en ellas corrigiendo porque dominaban pues, los idiomas, varios idiomas en general, el francés, el latín, eventualmente el español también. En ocasiones los hijos no eran mayores cuando tenían que recibir el taller de parte del papá, entonces era la viuda la que se quedaba a cargo. Entonces uno ve unas evoluciones de los talleres muy interesantes en ese sentido. Y había en general pues, toda la familia trabajando alrededor de eso en varias áreas. Podía ser pues, la impresión misma o la lectura de los documentos. También se acudía a los teólogos de la Universidad de Lovaina, que era a unos kilómetros de ahí. Ellos eran esos eruditos de Lovaina, pues quienes leían esos libros que se publicaban sobre cualquier tema pues, de ciencia o de religión o de novelas, de literatura o de historia. La curaduría organizaba la exposición alrededor de 6 ejes. Uno es en general sobre la tipografía en Amberes, donde mostramos ejemplos de páginas particularmente bellas, y los otros son temáticas. Hay uno sobre Dios y el hombre, pues, que es todos los libros relacionados con la religión católica. Otros temas son la ciencia, hay libros de botánica, medicina, cartografía, geografía, de literatura española, de Don Quijote, por ejemplo, está expuesto. Temática importante es el redescubrimiento que se hace en esa época, que es el renacimiento del mundo antiguo. Entonces, hay libros sobre pues, los autores romanos, pero también sobre la arqueología que se hace o el rescatamiento de arqueología romana. Estos libros en general llegaron al Nuevo Reino de Granada con las órdenes religiosas, la mayoría de ellos, con los franciscanos o con los jesuitas, que tenían una enorme colección, a veces en manos de frailes concretamente, que traían sus propios libros, algunos también conseguidos para la administración de América, es decir, para los juristas o los administradores, los oficiales del gobierno español. Eran útiles para administrar la colonia y fueron albergados, la mayoría de ellos, en las bibliotecas de las órdenes religiosas y algunos en bibliotecas de las universidades. Esos libros fueron después heredados por la biblioteca pública a final del 18 y fueron a engrosar la colección de la Biblioteca Nacional cuando se creó, y ahora siguen tanto en la Biblioteca Nacional como en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en otros lados, en Bogotá y en el país. La exposición está ubicada en 2 grandes centros culturales de Bogotá, en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en la Biblioteca Nacional de Colombia, donde hay gran colección. Ambas son paralelas y complementarias. La mayor parte de la colección en ambos lados es de libros religiosos, pero hay también libros en ambos lados de geografía y cartografía, de literatura del siglo de oro español, pero títulos en general distintos. Hay unos que cuentan la historia desde la conquista hasta el siglo XVII del Nuevo Reino de Granada, e incluso pues, en otras colonias había sobre la historia de México o del Perú. Esos libros pues, que llegaron al Nuevo Reino de Granada eran editados, impresos en Flandes y en Amberes en particular, porque ambos territorios eran parte de la monarquía hispánica
en los siglos XVI y XVII. Entonces, Amberes fue elegida por la monarquía española como uno de los centros de edición particular donde se podía publicar en español. Por eso los libros de administración están en español y esos libros de historia que son publicados en Amberes en idioma español para el consumo en España misma y en América en general. En cuanto al periodo que cubre la exposición, decidimos tocar pues, el periodo de los Países Bajos españoles, que corresponden a Flandes, a lo que en general conocemos como Flandes, y vamos del 1535 y 1540 y van hasta 1713, que es cuando los Países Bajos pasan a la corona austríaca. El proyecto curatoria y la exposición son iniciativas de la Biblioteca Luis Ángel Arango y de la Biblioteca Nacional de Colombia, por eso se hacen en los dos espacios con una curaduría común. También participaron la Embajada de Bélgica y apoya el Museo Planta de Moretus, que es un museo de Amberes, de ese taller que está ubicado en la casa donde estuvo funcionando el taller tipográfico, y nos prestaron unos objetos, una carta de Cristóbal Plantino al Papa, así como unos tipos en plomo que nos hicieron el favor de prestarnos para la exposición. Los 3 elementos están expuestos en la Biblioteca Nacional de Colombia.